Hola a todos. Estoy de nuevo aquí dando mi opinión que nadie me pidió, pero estoy en la libertad de darla, así que XD. Vengo ahora a hablar de un tema que muy pocos se centran, y eso es, los protagonistas rotos en los fanfics. Aquí se tomará tanto en fanfics de Yo en tal mundo, como los fanfics de Goku, Izuku, Issei, etc. Aviso de una vez que esto es mi opinión, si no estás de acuerdo con ella, nadie te obliga a estarlo, evita poner comentarios como, no tienes el derecho de criticar el contenido de otros, pero aclaro es mi opinión. O como, le tienes envidia a esos fanfics, ya que esos tienen más visitas que los tuyos. O como, para mí no debes criticar el contenido de otros usuarios, ya que son maneras de expresión, pero vuelvo a aclarar, es mi opinión, etc. Ya que no abriremos un debate sobre eso en los comentarios, ya que es un tema bastante largo, dejando esto de lado, tenemos a un invitado especial para este video, me honra presentarles a Nachardo YouTube. Hola gente, buenas, soy Nachardo y agradezco a Enki por invitarme a hacer esta colaboración, hablando de este tema que posiblemente nos funen por dar nuestra opinión, pero estamos preparados para todo lo que venga. Hablando claramente del por qué no un prota roto siempre funciona en los fanfics, se tomarán a continuación los siguientes puntos. Power subs, tanto justificados, o los que son sacados del culo. Sistemas RPG. También hablaremos del cómo no todos los sistemas RPG funcionan para entre comillas nerfear al protagonista roto. Personalidad que le implantan al personaje seleccionado. Aquí se tomará en cuenta si el fanfictero en cuestión hace estas cosas. 1. Que sea un edgy, que sea un princeso, que muy pocas veces se ve esto, pero se ve, también del cómo quieren hacer a su personaje sea un maníaco sin justificación. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que literalmente por cosas tan insignificantes el protagonista sea como un Jeff the Killer, o como un Jason Voorhees, etc. Humanización, ¿a qué me refiero con esto? Que el fanfictero trate de humanizar a su personaje para que el espectador se sienta identificado, o que sientan empatía. Desarrollo tanto de sus poderes, como la evolución del protagonista. El pasado del protagonista. Esto va de la mano con la personalidad, ya que toda personalidad deriva a su pasado. Desarrollo que tiene el prota con los personajes secundarios. ¿Ya saben a qué deriva esto, no? El desarrollo de la amistad del protagonista con los demás personajes, o con la pareja. Evidentemente ya se había hablado del tema de las parejas, pero posiblemente lo pongamos aquí también. Y en los demás fics, como Goku traicionado entre otros, hablaremos de los power subs, que allí se lleva de la mano con el punto anterior que mencioné, tanto en los fics de Izuku y Issei. Ojo, si tú subes este tipo de contenido, o piensas hacerlo, no te diremos que no subas ese contenido, ya que no somos nadie para decirte que subir y que no a tu canal. No se tomen esto como la verdad absoluta, ya que no las tenemos. Sin nada más que argumentar, como diría Enki, que empiece lo único bueno del video, la intro. Lo que Nachardo termina de escribir su parte, yo iniciaré con esto, tomaré los puntos, tanto humanización, pasado y personalidad del protagonista. Supongo que todos conocemos lo que es un Gary Stu, ¿no? Para los que no sepan del tema, les hago un resumen. Un Gary Stu, o una Mary Sue, es aquel personaje perfecto, sin errores ni fallos, que todo lo puede, un Kirito en pocos términos. Ahora pasemos con lo importante, la humanización del personaje. A ver, con esto no estoy diciendo que no se pueda humanizar a un protagonista de un fanfic, lo cual es difícil con la voz sintética del locuendo, pero se puede humanizar, no es un camino sencillo, pero se puede. ¿Pero a qué me refiero con esto?
Humanizar a un personaje, como lo dice la palabra, es hacer a tu protagonista según la definición de la humanización, es simbólicamente la palabra humano representa la cualidad consciente y deliberada que tienen las personas de ser empáticas, solidarias, afectivas, comunicativas, amorosas, sociales, racionales y relacionales. ¿Y estos Gary Stu o Mary Sue tienen esto? Si no, depende quién lo haga, hay algunos Gary Stu que si bien, pueden llegar a castrar por su actitud, se sienten humanizados, ya que en algunas acciones del protagonista puedes llegar a empatizar, aunque no todo el tiempo es así, la mayoría de las veces el protagonista se siente soso o con algunas acciones que a todos nos llega a castrar, hay que ser sinceros, la mayoría de fanficteros que están actualmente, o subieron antiguamente fanfic, tanto en Wattpad, como en YouTube, o en algún otro medio, siempre son niños adolescentes o pubertos, de entre 10 a 16 años, hay muy pocos que son de 17 a 20 años o más subiendo este contenido. Principalmente porque todos estos protagonistas se sienten planos y sin personalidad. Porque el fanfictero en cuestión los hacen así, con pensamientos edgys, irracionales, por ejemplo, un pensamiento edgy, es hacer que el protagonista sienta un asco u odia a la sociedad, por simplemente no pararse a pensar y reflexionar por los demás, y piensan que la humanidad es una mierda, por el hecho de que cuando alguien muere, ya sea porque alguien le arrebató la vida por la calle, o simplemente murió de formas naturales, este protagonista como es un edgy, piensa y afirma que la sociedad es una basura, ya que no se preocupan por los demás, o no sienten tristeza por el fallecimiento de un perfecto desconocido, y es así como de que, a ver bro, sé que tú tienes pensamientos edgys, pero, si estás consciente, de que nadie en su existencia, se va a preocupar, o sentir tristeza por alguien que es un perfecto desconocido. Y no es como si la sociedad haga un funeral internacional por la vida que terminó de una persona que es un perfecto desconocido, sí, no niego de que a veces la sociedad sea una porquería, pero tener un pensamiento generalizando a toda la sociedad como una basura, por el simple hecho de no sentir tristeza o remordimiento por un desconocido, eso no hace basura a una sociedad, ya que sí, sus familiares estarán tristes, entre otros sentimientos encontrados, pero un desconocido porque sentiría lástima por alguien que no conoce. O por ejemplo cuando a alguien le dan un disparo en la calle, y esta pierde la vida, la gente tendrá tres reacciones, 1, entrar en un estado de shock, otras llamarán a las autoridades para reportar el asesinato, y otros se acercarán por morbo, como todo ser humano, que simplemente ve todo lo que pasa, por morbo. Pero ¿qué hace el protagonista? Decir que la sociedad es una mierda por el simple hecho de acercarse a ver, eso es un pensamiento bastante edgy, y en vez de que se sienta humanizado el protagonista, se siente plano, sin personalidad alguna y como un edgy. Y esa será su personalidad, tendrá pensamientos de un edgy, ya que como su pasado fue uno, cuando reencarne será el doble o más peor aún, ya que al mundo que vaya, siempre verá a la sociedad como una basura, y si no lo niego de que en algunas cosas, la sociedad sea una basura, hay corrupción, asaltos, negocios de bajo mundo, pero lo que a veces no se ponen a pensar es que sí, habrá gente que roba por gusto, pero la mayoría roba por necesidad, o se dedica a los negocios de bajo mundo para sobrevivir. Por eso la mayoría de protagonistas, aunque no sean un Gary Stu o Mary Sue, se sienten planos, por los pensamientos de un edgy más. Ahora demos la vuelta a la situación. Si el protagonista tiene un pasado traumático, como por ejemplo, ser abusado de pequeño, evidentemente el protagonista tendrá un trauma casi de por vida, y debido a eso, el protagonista sentirá que todo será igual, pero, ¿el protagonista se sentirá humanizado? A la vez si no, en cierto modo el protagonista podría sentirse humanizado, ya que le pasó una situación y tiene un trauma, que muy poca gente tiene, e incluso puedes llegar a tenerle algo de empatía, y a la vez no, ya que un protagonista que siempre está triste, no es rentable del todo, ya que es preferible ver a un protagonista que esté feliz la mayor parte de las veces, o hacer 50-50, que haya momentos en los que esté feliz, y otros en los que esté triste recordando una y otra vez el pasado del protagonista, y esto se puede aprovechar si el antagonista sabe perfectamente el pasado del prota, ya que puede sacarle provecho a eso y hacer que el protagonista se esfuerce lo máximo para proteger a los que quiere. Pero como este es un caso de un Gary Stu, aunque el antagonista tenga esta ventaja, nunca podrá hacer nada, haciendo que no sientas nada de empatía hacia el protagonista, y más si es un protagonista que está roto por los huevos del fanfictero, ya que simplemente sería alguien plano sin personalidad. Aunque hay algunos casos, que aunque sea un Gary Stu, puedes llegar a empatizar en algunas cosas, y lo puedes sentir humanizado. ¿El pasado del protagonista en qué influye?
Influye bastante, ya que dependiendo el pasado que uno mismo haga para su personaje, no todo el tiempo el protagonista tiene que tener un pasado triste, puede ser cualquier pasado, ya sea feliz, triste, o intermedio, no tan feliz, ni tan triste. Y la personalidad puede variar dependiendo su pasado. Si es un pasado triste, el protagonista será reservado, será serio, más cuidadoso con las personas, no confiaría en todos, etc. Si es un pasado feliz, será alguien amable, alguien energético, alguien que confía en sus amigos, etc. Y si es intermedio, será serio cuando tenga que serlo, será alegre cuando sea el momento, es amable con sus amigos, reservado con los desconocidos, etc. Para ser un buen personaje principal, no es necesario que todo el tiempo sea triste o feliz, ni intermedio, simplemente hay que jugar con el pasado, que tenga emociones distintas, pasados entrelazados, etc. Wow, creo que me extendí bastante. Bueno, creo que ahora Nachardo ha terminado de escribir. Algo que se me olvidó agregar, es del cómo hacer bien a un personaje que sea psicópata, y no, si el protagonista tiene una vida normal, y matan a sus padres enfrente de sus ojos, no lo transformara en un Jeffrey Killer, más bien tendría un trauma de por vida, a tal punto de quitarse la vida. Esto no se aplica, si el autor hace que el protagonista tenga algún problema mental, algo así como un Cletus Kasady, el portador de Carnage, allí sí tendría sentido, y si lo hacen igual a Cletus a su protagonista, el mismo prota podría asesinar a sus padres. Para hacer un protagonista que sea un psicópata bien hecho, es uno que ya tenga problemas mentales desde un principio, e incluso se podría volver uno, si empieza a sufrir a donde sea que vaya, allí podría ejecutarse bien. Y los que están mal hechos, son los típicos, donde se mueren sus seres queridos enfrente de sus ojos, ya se vuelven como un Jeffrey Killer, siendo de que no, sí, no niego que asesinar a alguien sea más fácil con una persona que está al borde del colapso mental, pero no se transformará en un psicópata de la noche a la mañana, eso lleva su tiempo. Sin nada más que argumentar, pasemos con Nachardo. Bueno, ahora yo voy a hablar de los puntos como los power-ups, tanto justificado como sacados del culo, también sobre los sistemas RPG, y sobre el desarrollo del protagonista con los personajes secundarios. Voy a dar mi punto de este tema, hablando de los personajes rotos en fanfics. Verán, normalmente el usar un personaje roto puede ser perjudicial para una obra en sí, y se preguntarán, ¿cómo sería eso? Pues la respuesta es simple, mi querido amigo, un personaje al ser sumamente poderoso vuelve a que la historia no tenga emoción y a la larga esta se vuelve predecible, ya que no habrá ningún personaje que le haga frente al protagonista, además de que en el ámbito de los fics, estos carecen de historia, ya que solo se centran en una cosa, y es como el personaje principal derrote sin problemas a los demás, sin hacer el mínimo esfuerzo, quitando tensión en la historia, sin mencionar que el protagonista no necesitará ayuda de los demás personajes, quedando estos de relleno. A lo que voy es que tener estos personajes sí perjudican a la obra que quieres escribir, debido a que el conflicto se solucionará de manera rápida, sin ningún tipo de desarrollo para el personaje como a los demás. Ahora bien, ¿el usar un personaje roto está mal? Claro que no. El usar a un personaje o en algunos casos su sistema de poder, no está mal en sí, ya que todos pueden elegir las habilidades o energías que quieran usar, ya sea chakra, ki, nen, cosmos y un largo etcétera de poderes o habilidades. Ahora hablando de lo que no se debe hacer, vendría a ser que estas habilidades no tienen un límite o están equilibradas, tan siquiera se esfuerzan en darle un desarrollo a su poder y del cómo lo va manejando o las consecuencias que éste tendrá al usar tal poder, sin mencionar que ni siquiera respetan los usos de estos mismos. Como ejemplo, uno de mis animes favoritos es JoJo's y su fuente principal son los stands, sistema de poder que aparece luego del jamón. Los stands, para conseguirlo hay de dos formas, una es con la flecha y la otra es siendo descendiente de algún usuario de stand. Estos varían dependiendo del espíritu de lucha que tengas. Y en lo que fallan algunos al usar los stands, es que se ponen algunos que son súper rotos, cuando en realidad tener un stand fuerte es demasiado complicado, y esto se debe a que estos tienen un efecto y te pueden pasar dos cosas, o que consigues un stand pero este es débil, o la otra que mueras por no tener un espíritu de lucha fuerte, además de que solo se puede tener un stand, ya que he visto algunos que se ponen dos. Aunque hay algunos que evolucionan, como puede ser el de Koichi, pero este más que nada por el desarrollo del personaje, que pasa de ser el personaje miedoso a un badass que termina haciéndole frente al villano más temido como Kira.
Otra cosa es que hay veces en que estos no llega a tener lógica cuando algunos se ponen una habilidad como los Requiem, los stands más fuertes de todo Jojos, que prácticamente te vuelven alguien intocable como el Golden Experience Requiem de Hyono. Y tenerlo es bastante jodido, además de que tienes que tener su stand principal. Diciendo esto, si vas a usar un personaje de estos o un stand, procura que tenga lógica y que sea equilibrado. Tampoco digo que no te eligas un stand fuerte como The World, pero mínimo dale un tiempo a esa habilidad, para darle un desarrollo en la historia para que ésta sea realista y no se sienta forzado. Y todo esto puede hacerse bueno con un sistema RPG. Sí, y no, a ver a la vez si puede usarse bien un sistema RPG, donde el fanfictero haga un nerfeo a sus poderes, e irlos desbloqueando poco a poco, entrenando para subir de nivel, y conseguir puntos de habilidad, para desbloquear una habilidad, y si el autor pone niveles en las habilidades ya desbloqueadas, podría potenciarlas, y casi lo mismo aplica con los sistemas RPG de cartas, pero hay que ser honestos, yo he visto que en algunos fics que usan ese sistema, y aparte que Enki una vez me contó que se topó con un fanfic así, la trama era sencilla, ya saben morir y reencarnar, solo con el sistema RPG implantado en el proceso de la reencarnación, solo que después consiguió una carta que lo volvía súper roto, evidentemente esa carta era de rango máximo, con probabilidades bastante bajas. A ver, aquí no estoy diciendo que sea malo ponerse ese tipo de cartas, pero mínimo hazlo en un punto avanzado de la historia. Si yo haría un fic con ese tipo de sistema, preferible que sea en un punto avanzado e importante de la historia, por ejemplo, conseguiría esa carta, o compraría, o desbloquearía una habilidad rota, en la pelea de Naruto contra Pain, por ejemplo, o en la Cuarta Guerra Mundial Ninja. Allí sería más creíble que consiga esa habilidad, ya que como son bajas las probabilidades de que me toque esa habilidad, es más creíble que me toque a un punto avanzado de la historia, o al menos eso es lo que pienso yo que ese puede ser un buen sistema RPG, donde al prota le cueste conseguir las habilidades más rotas, y que no raye lo absurdo, como en cuestión de meses las consigan por el hecho que es un prodigio, aunque eso beneficia al protagonista demasiado, y eso es malo. Claro que no, es como todo, hay gente que es más talentosa que otras, pero no por eso recibirán power-ups a lo bestia, ¿no es así Sasuke? Pero en realidad los sistemas RPG son malos. Claro que no, dependiendo del autor, cada autor sabe o no usar un sistema RPG, tanto de niveles, como de cartas y un largo etcétera. Y el desarrollo del protagonista con los personajes secundarios, no hay mucho que decir, generalmente, ojo, no todos son así, pero la mayoría sí, hace que todo recaiga en el prota, donde los demás personajes secundarios queden como retrasados que no puedan hacer nada. Aunque esto puede ser distinto, si el antagonista o un villano que sea del personaje que elija el autor, vaya a buscar al protagonista, evidentemente si por ejemplo es un Majin Buu, es evidente que los personajes como por ejemplo los de Boku no Hero, no podrán hacer nada contra el demonio rosado, y solo podría hacerlo el protagonista. Allí puede ser una excepción, ya que lógicamente, el protagonista puede derrotarlo, pero esos son pocos casos, la mayoría solo hace que su personaje sea el centro de atención, y no hay desarrollo alguno, e incluso Enki ha cometido este error, y él mismo lo ha admitido, por eso decidió sacar su remake, aunque no lo ha continuado. En general, es necesario para la trama, ser el centro de atención. Sí, y no, en cierto modo, sí, es necesario que seas el centro de atención, ya que tú eres el protagonista, pero, hay que de vez en cuando meter el protagonismo para los demás personajes, no solo en el personaje reencarnado. Hay muy pocos que logran tener tanto protagonismo para el mismo, como protagonismo para personajes secundarios. En lo personal, no he visto muchos fics, y de hecho, Enki me ha dicho que el mejor fanfic para él, es el de Yo con los plasmidos de Dyosuke en Boku no Hero, ya que este protagonista no es un Gary Stu, de hecho es un anti-Stu. Definición rápida del anti-Stu. El anti-Stu, como su nombre lo dice, es lo opuesto a los Gary Stu, o Merisu, o sea, que en lugar de ser un personaje perfecto, que todo lo puede, como Kirito entre otros, este es un personaje que todo le sale mal, que sus mismos poderes le causan daño, que ni de lejos sea el personaje más fuerte de su obra, esa es la definición de un anti-Stu.
Ahora que se me vino a la mente Kirito, hay muchos que toman ese concepto, claro que no son todos, pero son la mayoría, que literalmente hacen que todos los personajes del anime seleccionado dependan del prota. Incluso se podría decir que Enki cometió este mismo error, o eso es lo que él me ha contado, pero por parte de él, es algo entre comillas justificado, ya que al agregar enemigos de lo que es la franquicia de los Caballeros del Zodíaco, pues los personajes de Boku no Hero tendrán que depender del protagonista, ya que al él también poseer cosmos, y estar a su altura, o estar un poco por debajo, él es el indicado para pelear en contra de ellos. Eso se podría justificar con lo de que los personajes del anime seleccionado dependan del prota, pero hay algunos que aunque sean enemigos del mismo anime, dependen bastante del protagonista, haciendo que los personajes secundarios queden como relleno, como había dicho hace rato atrás. Como también los que tienen un harén de mujeres detrás del protagonista. Literalmente he visto muchos que simplemente hablan y le hacen la sonrisa de Goku, y ¡pum!, enamoradas. Este error puede hacerlo cualquiera, desde principiantes, hasta los veteranos en este ámbito. Hasta Enki cometió este error hace tiempo atrás, por lo que me dijo, por eso está sacando una remasterización de su primer fanfic, para solucionar todos o la gran mayoría de sus errores. Ahora pasemos con los power-ups sacados del culo. ¿Cómo se detecta un power-up así? Muy fácil, es un aumento de poder por los nuevos del autor. Por ejemplo, el autor elige los poderes de Spider-Man, junto al cualquier simbionte, ya sea Venom, Carnage, Anti-Venom, Toxin, etc. Sabemos que esos simbiontes son fuertes, unos más fuertes que otros, y el oponente del personaje con el simbionte, o simbiontes, porque hay varios que se ponen más de un simbionte, peleará contra un Broly, o no hay que irnos tan extremos, con un Picoro basta. ¿Qué sucede aquí? Que el autor hace que el simbionte evolucione para hacerse más fuerte, y poder vencer fácilmente a Picoro, o no hay que irnos tan lejos, si el autor elige a un Saiyajin, como por ejemplo, Goku, Black Goku, Bardock, entre otros, pelean por ejemplo, con Jiren, o un Broly, o Golden Freezer. ¿Qué pasa aquí? Que el autor aún no pasa de la fase 3 o 4 del Super Saiyajin, y al ver que sus poderes son bajos, optan por darse un power-up, como por ejemplo, que uno de los amigos del protagonista muera, y gracias a eso desbloquea una nueva transformación, así humillando al oponente. Y ahora se preguntarán, ¿es malo darse un power-up con el recurso de la furia? Claro que no, si está bien justificado, además que el nivel del protagonista esté casi a la par con su enemigo, y con un arranque de ira, consiga un power-up para balancear la balanza a su favor. Allí no hay nada de malo. Un buen ejemplo de ello fue la pelea de Goku contra Freezer, o tomemos un acontecimiento más atrás, con la primera pelea de Vegeta y Goku, cuando vimos que Vegeta superaba por muy poco a Goku, este recibió un power-up, el cual fue el Kaioken, aunque no quedó bien parado Goku después de utilizar el Kaioken por 4, esos son buenos power-ups. Otro buen ejemplo de ello es el power-up de Gohan en la saga de Cell. Un ejemplo de un mal power-up, o como nos gusta llamarlo, power-up sacado del culo. Son aquellos ejemplos que ya mencioné, saben que tienen un poder demasiado bajo, algo así como un Saibaman se enfrente con un Goku Ultra Instinto, ya sea el incompleto o el dominado, y gracias a que el autor le ponga una evolución al Saibaman y con un power-up bastante potente, y ¡pum!, el Saibaman derrota a Goku. O no nos vayamos tan lejos, es como si el protagonista tiene de poder de electricidad, y se enfrente a All Might, y debido a que el protagonista tiene que ser el más fuerte, este consigue un power-up y derrota a All Might, un héroe que tiene mucha más experiencia que el protagonista, pero aún así perdió contra un niño inexperto. Y no, hacer varias técnicas que no se vio en un anime, no es una técnica, o power-up sacado del culo, a eso se le llama sacarle provecho a la energía que uses. Por ejemplo, si alguien tiene control vectorial, y este usuario hace que su protagonista pueda cambiar mentes, eso no es algo sacado del culo, sino sacarle más provecho que el personaje original no lo hizo, ya que pues si el personaje original lo hace, no hay anime XD. Mi conclusión final es que sepas lo que estás haciendo y que respetes las limitaciones de estas habilidades, ya que si no lo haces el resultado será una historia predecible y sin emoción.
Ahora pasemos a hablar de la evolución tanto de los poderes, como del protagonista. Aquí no me extenderé mucho, ya que supongo que la mayoría sabe todo este show. La evolución de un poder, no es sacar más y más poder, entrenar para lograr ser digno contenedor para el poder, aprender a usar el poder que se fue dado, llevar al límite el poder que fue dado, aprender nuevas combinaciones para sacarle el mayor provecho al poder que fue brindado. Esa es una evolución del poder que fue dado. Y el personaje es casi lo mismo. El protagonista tendrá problemas, tanto con su poder, con sus amigos, familia, e incluso con él mismo. El protagonista debe solucionar los problemas que tenga con sus amigos, debe aprender a superar las tragedias, superar su oscuro pasado. Un buen ejemplo de evolución, es como Ikki, literalmente Ikki, aunque sea uno de los caballeros más fuertes, y sea mi personaje favorito, él fue en su momento el más débil, y el más manipulable. ¿Cómo fue eso? En el manga, el maestro de Ikki le revela la verdad sobre su padre, revelando que a pesar de que sufrió bastante, con la pérdida de su madre, estar vagando por las calles pasando hambre con su hermano Shun, no quedando de otra más que ir con Mitsumasa Kido, el padre de Ikki. El pasado de Ikki fue bastante oscuro y terrible, además de todavía soportar su entrenamiento infernal, había una luz que iluminaba a Ikki, y esa luz era Esmeralda, el primer y único amor de Ikki. Hasta que el maestro de Ikki asesinó a Esmeralda por un golpe mortal, que se había escapado, dañando a Ikki en la frente, y matando a Esmeralda. Allí fue donde todo el mundo de Ikki se derrumbó, y todavía su maestro antes de morir le diría la verdad, que su padre había muerto unos años atrás, muriendo tranquilamente mientras no recibía su castigo, por hacer sufrir a sus 100 hijos, que solamente 10 de ellos sobrevivieron. El maestro de Ikki lo manipuló para que asesinara a sus hermanos, inundándolo de una ira incomparable, hasta que al último Seiya y los demás lo harían reflexionar. Allí es donde empezó la evolución de Ikki. Sí, Ikki tiene su actitud solitaria, pero se preocupa lo que suceda con sus hermanos, e incluso no le importa morir para salvar a sus hermanos, y lo demostró varias veces. Cuando Ikki peleó contra Shaka, hizo todo lo que tenía en sus manos para ganar el combate, incluso despertando el séptimo sentido para salvar a sus hermanos. Otra escena es en la saga de Poseidón, cuando Casa del Hades derrotó fácilmente a Seiya, Yoga y Shun, los salvo, y todavía vengo a sus hermanos, vengo por haber jugado con los sentimientos de sus hermanos. Y después Ikki hizo todo lo posible por salvar a Shun del control de Hades, incluso si era necesario asesinar el cuerpo de su hermano, lo haría, para salvar a su hermano, aunque perdería lo que más amaba. No sucedió eso, ya que Ikki no dio el golpe final para acabar con Hades, el trato de hacer reaccionar a su hermano. Y en Omega, no dudó en dar su vida, para que Koga y los demás siguieran con vida, porque él sabía que ellos podrían despertar el cosmos Omega, una de las mejores evoluciones de un personaje. Otro ejemplo de ello, es Endeavor. De pasar a tener una obsesión con superar a All Might, creando a Shoto Todoroki, como la combinación perfecta de Quirks. De pasar a tener un oscuro pasado, a empezar a tener su redención, dándose cuenta que su obsesión era enfermiza, y convirtiéndose poco a poco en un héroe del que sus hijos estén orgullosos de él, y más todavía teniendo en sus hombros el cargo de símbolo de la paz. Los demás héroes se relajaron al ver el poder de All Might, pero Endeavor no, ya que él sabía que no iba a poner en riesgo como la vida de inocentes en las manos de una sola persona, y no porque All Might era malo, sino porque lo que sucedió con All Might, todos vimos que All Might perdió el One for All, y eso pasaría tarde o temprano. Endeavor en la actualidad tuvo una evolución bastante buena. Sí, en su pasado fue un monstruo total, despreciando a sus hijos por ser entre comillas, defectuosos, pero ahora quiere redención. Y hay distintos ejemplos de un personaje con buena evolución. ¿Y en los fanfics hay eso? Sí, y no, habrá tanto fanfics buenos que no son tan apoyados, y fanfics malos e intermedios. ¿Y qué hay sobre los fanfics de Goku, Issei, e Izuku? Hay algunos que sí tienen evolución y desarrollo de estos tres personajes, pero la mayoría solo mete powershots a lo estúpido. En lo personal, he visto fanfics de los tres personajes, y he encontrado joyas ocultas. Sí, la mayoría de los fanfics de Goku, Izuku, e Issei, serán malos, pero no todos son así. Y no niños, no es malo que inventen transformaciones de Goku, pero aprendan a diferenciar entre transformaciones hechas por fans, a las que son canon. Y no, Goku no puede transformarse en el Super Saiyajin legendario, ya que no es un Broly, y si tuviera el poder de Broly, hubiera derrotado a Vegeta con menos dificultades, al igual que Freezer, entre otros enemigos. Y no, Goku no puede transformarse en el Super Saiyajin Rose, ni siquiera aunque su ki se vuelva maligno, ya que necesita ser un dios. Y no, Goku no es un dios, es un mortal con el poder de un dios.
Goku no nació con el ki divino, no como Zamas que sí nació con el ki divino, por eso Black tiene el Rose, porque es un dios en el cuerpo de un mortal. Si Whis convierte a Goku en el dios de la destrucción por ejemplo, allí sí sería más creíble que desbloqueara el Rose, aunque cada quien tiene su criterio. Evita poner comentarios diciendo niveles de poder inventados que no son oficiales, ya que no se responderán XD. ¿Y qué pasa con Izuku y con Issei? Ellos dos van de la mano, al igual que los de Naruto. Generalmente hay fics de Izuku, Issei, o Naruto la reencarnación de tal personaje, y no estoy diciendo que odio estos fics, pero, literalmente hacen ultra rotos a ellos, y todo en cuestión de meses. Aunque se fusionen las dos almas, Izuku no tendrá la misma facilidad que Goku, tanto en sus transformaciones, y como en su experiencia en combate. Son dos personajes distintos. De hecho, hace tiempo había visto un fanfic, donde Izuku era la reencarnación de Goku, y literalmente con el Super Saiyajin Blue, no era suficiente para acabar con All for One, donde literalmente Afo derrotó a Izuku, solamente que esté activo el Ultra Instinto incompleto, aunque de allí no sé qué pasó, ya que no terminé de ver el fic. Y de Issei también he visto fanfics buenos, había uno que me gustó y ese era, Issei la reencarnación de Bill Clave, el personaje de Gravity Falls. De que hay fanfics buenos por allí, ya que no todos los fanfics son malos, ni siquiera los fanfics de Yo en tal mundo. Y sobre los traicionados, casi la mayoría hace lo mismo que el fanfic del héroe que volvió del infierno. En el tema de los fanfics de Izuku traicionado, aunque hubo uno que otro que sí me gustó, al igual que los de Issei traicionado vi algunos que me gustaron, pero de allí en fuera nunca vi otro de Issei traicionado. En general, ninguno de estos personajes no me disgustan, y no me extenderé en el odio injustificado hacia Uraraka, ya que es muy extenso. Todos los fanfics de Boku no Hero, High School DxD, y Dragon Ball son malos. No, hay fanfics bastantes buenos, aunque si hay algún fanfic donde pongan a uno de estos protagonistas ultra rotos, es muy difícil que me atraiga la trama, aunque si es buena la trama, podría ver el fanfic sin problemas. Ahora pasemos con Nachardo para que hable de los fics de Goku. Ya todos conocemos Dragon Ball Z y cómo están de poderosos sus personajes, no solamente Goku o Vegeta sino que también hasta los personajes con menor poder, como podrían ser Roshi, Krillin o hasta incluso Tenshin Nuyamcha. Como muchos sabrán, estos personajes demuestran un poder increíble, no solamente de destrucción sino de un gran repertorio de habilidades y técnicas distintas de controlar el ki. En los fanfics si nos ponemos a buscar, la mayoría de los personajes de DBZ están bastante rotos, ya sean en Naruto, Boku no Hero, DxD, animes que no me gusta pero reconozco que tiene mucha fama en los fanfics, entre otros. Esto hace que a la hora de usar dichos personajes se vuelvan algo fáciles de resolver los conflictos sin poner un reto a estos, y como saben esto hará que el fic carezca de emoción o tensión, ya que todos sabremos el resultado de las batallas en general. En mi caso pienso que lo mejor sería usar a los personajes de la siguiente manera. 1. La primera sería nerfearlos, o para los que no sepan, reducir el poder de alguno de los personajes. En el caso de los Saiyajins, que haya un límite en las transformaciones, que en vez de tener hasta el Blue, que tenga hasta el Super Saiyan 2, y si la tiene que ponerle que esta agota su energía muy rápido, para así darle más realismo al personaje, ya sea Goku o Vegeta. Mientras que en el caso de algunos de los otros personajes lo mejor sería restringirles habilidades, como en el caso de Krillin puede ser Kien-san. 2. Y la otra forma, si no te gusta nerfear personajes, serían que estos no intervengan de manera directa con los enemigos, sino que guíen al protagonista, algo así como un maestro. No digo de que no puedan intervenir, pero mínimo que no opaquen a los demás personajes. Esas serían las formas para mí de cómo se podrían usar estos personajes de DBZ. Sin más, Nachardo se despide. Gracias por estar aquí, Nachardo, su canal en la descripción o en los comentarios. Y bien, ¿a qué llegamos con esto? En ningún lado, simplemente somos dos güeyes dando nuestra opinión XD. Ya saben, cuídense, tomen agua, y no sean tóxicos. Me despido, guachos, adiós.